Askurukipan, takanitaki, Pero qué Panaya tiche. link askurukipan, kallanta ñani, ya, kitantua, pachapsutata. Ya, walik pepa yataqawinja, yataqoitanua, kunakiteja, pachakat, ¿no? Hemos aprendido sobre lo que es diéresis. Ahora vamos a repasar lo que son los pronombres personales, ¿ya? Ustedes ya conocen, sin embargo, es importante repasar, ¿ya? Entonces, pronombres personales, suti, lanti, naka. En Aymara tenemos singulares y plurales, ¿ya? En total tenemos 8 pronombres personales, ¿ya? 8 pronombres personales. Entonces, escribimos Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, ¿ya? Estos son, voy a decir aquí, singulares, ¿ya? Singulares. Ahora tenemos lo que son los plurales, ¿ya? Plurales. Los plurales, ustedes ya saben, ¿no? Para poder volver plural, utilizamos el sufijo naka. Entonces, todos los sustantivos son los nombres, ¿no ven? Entonces, para volver plural, sustantivos, colocamos el sufijo naka. Entonces, pronombre personal es un sustantivo, ¿no ven? Entonces, naya sería, ¿no ven? Entonces, aquí hay una contracción, es una excepción. Entonces, nanaka, ¿no? Hemos puesto el naka, simplemente hay una contracción, pero esto no lleva diéresis, ¿ya? Los naya, ¿no ve? De na nomás, ¿no? Juma, naka. Jupa, naka. Hiwasa, naka. ¿No ve? Entonces, lo único que hemos agregado es el sufijo naka de pluralizador. Entonces, estos son singulares, estos son plurales, ¿no ven? Ahora, en cuanto al significado, ¿no ven? Entonces, ustedes ya saben, esto es... Ahí, ¿no? Yo, tú, él o ella y nosotros, ¿sí? Ahora nosotros hemos dicho además que es incluyente, ¿no ven? Ahora este lado, nanaka, nosotros también, pero esto es excluyente, ¿ya? Humanaka, Juma, como es tú, entonces esto es ustedes. Jupanaka, ellos, ellas, ¿no ven? Y Hiwasanaka también es nosotros, ¿ya? Entonces ya tenemos varios, ¿no? Ahora este Hiwasanaka ya habla de multitudes, ¿ya? Bien, ahora ahí están los pronombres personales. Entonces, repasamos un poco. Digamos que esto es, no sé, un campo de juego, un aula, lo que sea, ¿no ven? Entonces, digamos que aquí hay, no sé, 4 miembros, ¿sí? 4 miembros. Entonces, cuando decimos Hiwasa, entonces incluimos a los 4, ¿sí? Hiwasa es todo, ¿ya? Entonces, Hiwasa, ¿no? Por eso incluyente, ¿ya? Todo. Ahora, cuando decimos Nanaka, entonces necesariamente hay una parte que está excluido. Entonces, digamos, ¿no? Ellos conforman un grupo y el que habla está en este grupo. ¿No ve? Entonces, dice ahí, Nanaka. Entonces, Nanaka dice nosotros menos ustedes. Me dejo entender, ¿no ve? La diferencia.
¿Kanajaya? Muy bien, entonces eso es la diferencia, ¿ya? Ahora esto Hiwasanaka, ya saben, utilizamos en multitudes, ¿no? Por ejemplo, en un discurso político, digamos, donde están, no sé, más de 100, no sé. Entonces decimos Hiwasanaka. Ahora este Hiwasanaka, si bien es multitudes, aquí hay un error, van a disculpar, también es incluyente, ¿ya? Incluyente, todos, incluyente. ¿Ya? Entonces, multitudes, pero incluyente. ¿Ya? ¿Quedó claro alguna pregunta respecto a los pronombres personales? Porque vamos a utilizar mucho para conjugar, ¿no? Los pronombres personales. Entonces, tienen que tener bien claro respecto a lo que son los pronombres. Kana, tanich, kanaki. Kana, haya, Hanaski wa Hilata Roma. waleki. ¿Ya? Ma, kananchawin. A ver, estos pronombres personales decimos, aquí voy a poner, ¿ya? Entonces, cuando digo primera persona, entonces estamos hablando aquí, ¿no? Esto es primera persona, ¿no? Así de primera, segunda persona, tercera persona, ¿sí? Tercera persona, y luego se dice Hiwasa, cuarta persona, pero en realidad Hiwasa es primera persona y más segunda persona, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando, digamos, con Gabriela, ¿no? Entonces yo digo Hiwasa, ¿no ve? Entonces solamente estoy hablando con Gabriela, entonces yo digo Hiwasa, entonces estamos diciendo nosotros. Ahora, puede ser de diferente forma, ¿no? Podemos estar hablando, yo puedo estar discursando, pero ante unas varias personas. Esas varias personas también se constituyen en primera persona, ¿verdad? Entonces, o perdón, segunda persona. Entonces, esto vamos a decir que es uno más, ¿no? Primera y la segunda persona. Esto es de la misma forma, ¿no? Entonces, plural en primera persona, segunda persona, ¿no ve? Entonces, eso van a decir. Vamos a decir, ¿no? Vamos a armar oraciones con una segunda persona, entonces ya saben, ¿no? En plural, en singular, ¿no? Se va a mantener, ¿ya? Uno más dos, ¿ya? Primera y segunda persona. Entonces, eso para tener simplemente claro nuestra idea, ¿ya? Ahora sí, podemos pasar al siguiente. ¿Queda claro, no ven? ¿Hanahaya? ¿Hana? ¿Tanit? ¿Hanaki? Yatichiri. Askuru que pan yatichiri. Asquero Ah, kipan. no le entiendo bien yatichiri. ¿Podrías repetir, por ¿Ya? favor? ¿Qué parte no se entiende? En la parte de Hiwasa y Nanaka, ¿no? Hiwasa Naka. Te dicen Ya. Hiwasa, solo se refiere a dos personas, perdón. No, 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 no. Plural. Hiwasa es, puede ser dos personas, puede ser tres, cuatro, cinco personas, pero es incluyente, hemos dicho, ¿no ven? Entonces, digamos, en este momento, en el total somos 28, ¿ya? 28. Entonces, yo digo Hiwasa Naka o Hiwasa, ¿no ven? Me estoy incluyendo o estoy diciendo de todos, ¿verdad? ¿Sí? O podría decir Hiwasa Naka, porque somos muchos, ¿no ven? Entonces, estoy englobando a todos, ¿ya? A todos. Ahora voy a decir, vamos a armar grupos, ¿ya? En este momento voy a armar grupos de 5, digamos, ¿no? Yo me voy a incluir en uno de ellos. Entonces yo digo, Nanaka. Entonces solamente me estoy refiriendo a mi grupo de 5, ¿no ve? Menos el resto. ¿Me dejo entender? Hanatanicha. Sí, Hanawa. yatichiri. ¿Sí? ¿Ahora quedó claro? ¿Quién me preguntó? Sí, sí, yatichiri. ¿Ya? Ahí suma. Waliki. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? No tiene que haber dudas aquí, porque ya vamos a hacer oraciones y esto tiene que ser bien claro. ¿Ya? Hanahaya. Ya. Entonces, estos son los pronombres personales, ¿ya?
Ahora también conocen lo que son los pronombres demostrativos, ¿ya? Entonces también, por si acaso, vamos a repasar, ¿ya? Acá, es- acá, uca, haya, curi. Bien, ahora vamos a escribir su significado, ¿no? Acá es esto, uca es eso, eso. Kaya es aquel o aquello, ¿no ve? Y curi, más allá, ¿ya? Más allá. Ahora, ¿cómo utilizamos, no? Principalmente el más allá, ¿no ve? El primero ya sabemos, ¿no? Si bien estoy poniendo esto, pues esta, este, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo agarro una cosa, por ejemplo, mi celular, entonces digo acá, ¿no ve? Acá. Estoy agarrando mi libro, digamos, digo acá, ¿no ve? No puede ser uca, ¿no ve? Por ejemplo, si yo pregunto, acá kunasa, ¿no? Acá, ¿no? Entonces Richard no me puede decir, acá, ¿no ve? Entonces, ¿por qué él no lo tiene? Entonces, el Richard va a decir, uca, ¿sí? Uca. Ahora yo quiero decir, calla, ¿no? Me refiero, digamos, a un libro, ¿no? Calla, ¿no ve? Aquel. Entonces, Richard, aquel, calla, ¿no ve? ¿Sí? Ahora, en relación a lo que es el curi, tiene que ver con lo siguiente, ¿ya? Supongamos que aquí existe, digamos, no sé, un objeto, ¿ya? Entonces estamos aquí, ¿ya? Aquí hay dos personas, ¿sí? Que están conversando. Entonces, aquí hay un objeto, ¿ya? Entonces, esto sería kaya, ¿verdad? ¿Sí? Esto en este momento se convierte kaya, aquel, kaya. Pero hay otro objeto, igual, idéntico, ¿no? Ahora quieren referir a esto. Entonces, si dicen kaya, van a entender esto. Entonces, cuando dicen kuri, entonces ahora hacen referencia a esto. Entonces, esto es el kuri, ¿ya? No precisamente tiene que ver con distancia, sino tiene que ver con la interferencia del mismo objeto para poder identificar, ¿ya? Tal vez en castellano no es muy frecuente, ¿no? Pero en aymara sí, ¿no? Por ejemplo, Cacollo, ¿no? Curicollo. ¿Eh? Digamos, hay una cadena montañosa, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, Cacollo sería esto. Curicollo sería esto. ¿Eh? Suti Curicollo, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí puedo ir alargando. ¿Ya? ¿Sí entendido el Kaya y el Kuri, la diferencia? Hanatanich. Nayata que hanakis ki ujilata. ¿Ya? Mainina Katakisti. Anakiwa hilata Jamás Román. que yo te cherry. Hanawa. ¿Ya? Walik. Anauya, Pichiri. Muy bien. Ahora vamos a ver los pronombres interrogativos, pero eso nos vamos a guardar para más adelante, ¿ya? No vamos a ver ahora, ¿ya? Ahora, simplemente estamos repasando un poco para poder ver lo que son, para ver, para repasar y desarrollar las oraciones, ¿ya? En el idioma aymara, ¿ya? Ahora, vamos a ver lo que son los adjetivos, ¿ya? Adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es un adjetivo? Lo que describe al nombre o sustantivo, Ya, lo que le da una más que calidad. describir, básicamente modifica, ¿no? ¿Sí? O califica, digamos, al nombre o al sustantivo, ¿ya? Ahora, en Aymara tenemos la misma estructura, por eso dicen que cuando utilizamos o sabemos hablar el Aymara, es fácil el inglés, ¿no? Porque tiene la misma estructura, ¿ya?
Eso es importante entender. Por ejemplo, ¿no? A ver, en castellano decimos, voy a decir, ¿no? Casa Blanca, ¿sí? Casa Blanca. ¿Cuál es el nombre y cuál es el adjetivo? El adjetivo es nombre. blanca y casa ¿Ya? es nombre. Entonces, el nombre o el sustantivo es casa, ¿no? Y blanca es el adjetivo, ¿ya? Adjetivo. Este mismo, ¿cómo sería en inglés? White House. White House, ¿no ve? Al revés, ¿no ve? Entonces, primero va el adjetivo, luego va el nombre, White House. Exactamente lo mismo es en Aymara, ¿ya? Entonces, en Aymara, así voy a abreviar. Aymara, primero es el adjetivo, luego recién viene el nombre. Este mismo entonces sería, ¿cómo se dice blanco? Hanko Uta. Hanko Uta. Uta. ¿Quedó claro? ¿Sí? Hanko, Isaya que Tichiri. sería como adjetivo, y Uta, que sería como nombre. ¿Ya? Bien, para que no se olviden, escriban, ¿cuántos pueden escribir? 10 ejemplos, ¿ya? 10 ejemplitos escriban en sus cuadernos. Tunca, chao. ¿Ya? Escriban 10 ejemplos, ¿sí? Todos, todos, todos. Sin miedo al éxito. Ahora utilicen cualquier otro adjetivo, ¿sí? En un momento vamos a ver también tipos de adjetivos, pero mientras pueden escribir con color. ¿Ya? ¿Kitis tukuyi? ¿Alguien ha terminado? Tunk pach hilata hamkuchak mapay. A ver, mapa y taquillar ancha. Hachahake. ¿Ya? Hanko anu. ¿Ya? Walekiu. ¿Kitimpis? Achaku. Iskachaku. Waleki. Muy bien. Naya Hilata. A ver, Serapio. Hanko Uta. ¿Ya? Tulka Hilata. ¿Ya? Tupik Hala. Walekiu. ¿Kitimpis? Naya, ¿Ya? Aukipishi, ¿Ya? Tohoaka, ¿Ya? Hanko Pacha. ¿Ya? Waleki. ¿Kitimpis? Naya, ya Pichiri, ¿Ya? Lidia Ullarani. pero 6 nomás he hecho. Ya, no importa. Escribe el Ullarani. Hacha anu, ¿Ya? hacha anu, hanku cañascu, ¿Ya? kiska wawa, ¿Ya? waina, ¿Ya? tanti pollo, Waleki. cheje pisi, ¿Ya? ukaki ya Pichiri. Waleki. ¿Kitimpis? Nayaya Tichiri. ¿Ya? Ullarani. Chokñapampa. ¿Ya? Chiar pisi. Laram isi. ¿Ya? Elluano. Lik y pisi. Iskaimilla. Walik.
¿Ya? ¿Qué tiempis? Naya, yasichiri, ¿Ya? ¿Ullaranim? hanko ano, ¿Ya? wila pisi, hanko uta, tra chejemuso, ¿Ya? Walik. ya, yasichiri. ¿Qué tiempis? Naya, Yatichil. Ya. Rosa, luego Richard. Rosa. Que ello uta, yogna pankara, larama naira, y hacha an. ¿Ya? Walik. Chicos, Richard. Ya, ¿Ullaranim? tres, los otros ya han dicho. ¿Ya? Huila Panca, Naira Pacha, Eje Añascu. ¿Ya? Walik. Walik. Ukakam. Ahora, un poco clasificaremos lo que son los adjetivos en Aymara, ¿ya? A ver, ¿cómo se clasifican en castellano? ¿Alguien sabe cómo se clasifica en castellano? ¿No? ¿Nadie? En castellano hay dos clasificaciones de adjetivos, ¿no? Adjetivos calificativos y adjetivos determinativos. Eso es la clasificación, ¿ya? En Aymara se clasifica también de dos formas, ¿no? Uno es lo que son los adjetivos descriptivos, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Estamos describiendo. Entonces, uno es descriptivo y otro es no descriptivo, ¿ya? Descriptivo y no descriptivo. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo que hemos visto aquí, esto es descriptivo, ¿no ve? Esto es descriptivo, un adjetivo descriptivo. Por ejemplo, tengo un celular, ¿no ve? Entonces, yo no puedo decir o celular, ¿no ve? O puedo decir, no ve? Si no tengo que decir chiar celular, ¿no ve? Entonces, chiar color. Estoy describiendo, el adjetivo está describiendo. O en este ejemplo, ¿no? Yo no puedo decir a una casa de ladrillos, digamos, hankota, ¿no? Entonces, esta casa tendría que ser pintado de blanco para poder expresar hankota. Por ejemplo, en el Alto, en Camino Laja, hay una casa famosa, ¿no? Casa amarilla, ¿no ve? Pues porque está pintado, ¿no ve? De amarillo. Pues no es por otra cosa, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, esto estamos viendo. Ahora, este descriptivo se clasifica de varias formas, ¿ya? Por ejemplo, en este momento estamos viendo por color, ¿sí? Color, ¿no ve? Entonces, un adjetivo, hankuta, huilauta, no sé, huilapollo, chiar, no sé, ano, ¿no ve? Todo referido a lo que es el color, ¿sí? Pueden escribir varios adjetivos, pero con colores. Entonces, en este caso, el color juega el rol de lo que es como adjetivo, porque está con un sustantivo o nombre, ¿sí? Ahora, estamos diciendo que hemos visto primero, ¿no? Lo que es el tema del color. Ahora, puede haber adjetivos que tengan que ver con tamaño, forma, cantidad, ¿no ve? Alguien ya lo ha leído, ¿no ve? Por ejemplo, ¿cómo decimos grande? Grande, Hacha. hacha, ¿no ve? Entonces, hacha uta. ¿Qué estoy diciendo? Casa grande. Casa grande. Casa grande. Esto tiene que ver con tamaño, tiene que ver con forma. Tamaño, forma, incluso lo que es la cantidad, ¿ya? Forma. Aquí, cantidad, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo se dice mucho? Walja. Ajá, walja. Entonces aquí yo puedo decir walja, haki, no sé. Walja uiwa, ¿no ve? Entonces estoy poniendo un adjetivo. ¿Queda claro? Con tamaño, forma y cantidad. Hanat, hanich. No, ya te chiri. Ya. Ahora, también hay adjetivos que tengan que ver con gusto. Con gusto, tacto, peso,
fuerza. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner con gusto. Ya, gusto y aquí, etcétera, ¿no? Otro. Ejemplo, aquí arriba voy a colocar. ¿Qué es jajo? Picante. 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 Jajo, guayca. ¿Guayca qué es? Ají. Ají. Entonces, en este caso estoy diciendo ají picante, ¿no ve? Sí. O puedo decir aquí jajumanca, ¿no ve? Sí, comida picante. Comida picante, ¿no ve? Jajumanca. ¿Sí? Voy a decir otro. ¿Qué es mosca? Dulce. Rico. Rico, dulce, ¿no ve? Mosca, no sé, manca también voy a poner. ¿No ve? Entonces, esto tiene que ver con gusto, ¿verdad? Con sabor, con... Sí, gusto y sabor, ¿no? ¿Sí? Ahora, también decía fuerza aquí, ¿no? A ver, ¿cómo se dice liviano? Pisna. Pisna Pisna, kiwas. eso, ¿no? Entonces digo, pisna epi, por ejemplo, ¿no? Pisna epi, ¿no ven? Entonces, esto es bulto liviano, ¿sí? ¿Queda claro? Hanat Hanich. ¿Quedó claro? ¿Ya? Vale. Ahora, otro adjetivo descriptivo tiene que ver con lo que es la calidad, ¿ya? La calidad. Aquí voy a colocar calidad. Por ejemplo, la calidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, de una ropa, digamos, ¿no? Donde digo, machaca, ¿qué es machaca? Nuevo. 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 Machac, easy. ¿Qué estoy diciendo? Ropa Ropa nueva. nueva. Ropa nueva. Y tanta, easy. Ropa vieja. Ropa vieja. Ropa vieja. Muy bien. Machaca, tanta, calidad. A ver. Año, Medio uso. año, uma. ¿Qué estoy diciendo? Agua sucia. Agua sucia. Lo contrario sería uma, ¿no ven? Limpia. Eso es calidad. ¿Correcto? ¿Quedó claro? Hanat Hanicha. Hanahayam. Hanat Hanicha. Canavia tichiri. ¿Ya? Entonces, eso con tema de lo que es calidad, ¿ya? Ahora también tenemos otro adjetivo que tiene que ver con calor. Puede ser seco, mojado, ¿no ve? Ejemplo, ¿no? Aquí voy a poner calor. Calor, seco, mojado, ¿no? Por ejemplo, digo calor. Junto uma, ¿no? Ahora aquí estoy escribiendo separado, ¿no? Por ejemplo, el tecito decimos, ¿no? Junto uma, ¿no? Junto uma, ¿no ve? Ahora, ¿qué puede decir aquí? ¿Qué ejemplo? A ver, simplemente eso como... Haya también se puede decir, ¿no? ¿verdad? Haya. Junto. Calientes junto. Haya uma se puede decir. Perdón, no entendí. Haya uma. Talla es viento. Ah, ¿no es frío? Básicamente es viento. Lojo Frío uma. sería chuchu, alala. Lojota. Lojota es hielo, Congelado congelado. ya sería. Agua helada, ¿no sería? Eso. Eh,
Agua helada sería chuyunk uma. ¿No? Ah, ¿Ya? Ahora junto uma puede ser junto manca, junto tanta. ¿No ve? Por ejemplo, decimos que no hay que comer pan caliente porque te hace hinchar la barriga, ¿no? Hane junto tant manca tati, ¿no? ¿Ve? Junto tanta. ¿Qué estoy diciendo aquí? Pan caliente. Pan Pan caliente. ¿No ve? Pan caliente. Ahora, seco, ¿no? Guaña. ¿Qué es guaña? Seco. seco, Guaña jawira, ¿qué sería? río Río seco. seco. Río seco. Río seco. Mojado. Mojado se dice charana. ¿Ya? Charán. Por ejemplo, digamos, lavamos la ropa y hoy día tenemos que colocarnos, pero resulta que no ha secado, ¿no? Entonces decimos charán y sí. ¿Qué está diciendo charán y sí? Ropa mojada. Pan mojada. Ropa mojada, ¿no ve? Ropa mojada. ¿Ya? Hasta ahí lo que son los adjetivos. Ah, no falta alguno más. A ver, uno. Tiene que ver con distancia, ¿ya? Tiene que ver con distancia, con tiempo, con lugar. Eso no se me olvida, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar distancia, tiempo, lugar, ¿ya? Lugar. Este es el siguiente adjetivo. A ver, ¿dónde orienta el espacio? Aquí vamos a estar. Distancia, tiempo, lugar, ¿no? Nuestro adjetivo. Ejemplo, ¿no? ¿Qué es Jaya? Lejos, Lejos. Jayamarca, ¿qué sería? Pueblo lejano. Pueblo lejano. Pueblo lejano. Muy bien. ¿Sí? Jaya. Entonces ya es con lugar, ¿no? O con distancia sería eso. Ahora, por ejemplo, con tiempo. Digo, Naira, ¿qué es Naira? Antes. antes, Ojo. Ojo, ¿no ve? sí, también, ojo. ¿Ya? Y ahora, ojo. Ahora Naira también es antes, lo que han dicho, ¿no? Para Naira Jaque, ¿qué sería? Persona Gente de antigua. antes, persona de antes. Persona antigua, ¿no ve? Entonces, eso es adjetivo de tiempo, ¿sí? Adjetivo de tiempo. Ahora voy a decir acá. ¿Qué es acá? Estoy. Hace rato hemos visto, ¿no? Acapanca. ¿Qué estoy diciendo? Este libro. Peligro. Este libro. Entonces, este acá, que era pronombre demostrativo, se convierte en adjetivo para poder conjugar con lo que es el libro. Entonces, hemos visto 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tipos de adjetivos, ¿no? Demos o descriptivos. Ya, ahora, los que no han completado, completen a un ejemplo de cada uno, es decir, 6 ejemplos, ¿ya? De color, de tamaño, de color creo que ya tienen todos, ¿no? De tamaño ya tienen algunos. Ahora completen con gusto, con calidad, con calor, seco, mojado, distancia, tiempo y otros, ¿ya? Completen en este momento. 6 total, ¿ya? Con cada uno de ellos.
Ya, niat tukuyapta. Kitis tukuyi. Kitis tukuyi. Yo ya tichiri. Ya, uyarani, a ver, kuyaka. A ver, junt manca, machac mara, musca uma, ishkapanca, acacala. Clique. Kitimpis. Kitimpis tukuyi. ¿Nadie Naya. todavía? Naya. Ya, a ver, Kitis será uyarani. Naya. Chapak manka. Ya, Mis muksa manka. ya, Anyuhake. ya, Puntu manka. ya, Machak mara. ya, Wanya kala. ya, Haka marka. ya. Machak isi. Wakit. Ukaki wahilata. Walik. Ya, Rocío, uyarani. Aquí. Naya. ¿Cuál hatanta? Ya, Shiska. Yoka. ya, Murku. Chiapaya manka. Hiwaki hawira. Iwahawir, ya, Y Machaca Paxi. ya, Kitimpis. ¿Alguien más? Licenciado, Sí. este, Más. Kaira Hampato, ¿cómo sería? Aira es una variedad de sapos, ¿no ve? Entonces no iría. No No iría. iría. Ya, Es como decir, por ejemplo, no sé, hombre, hombre, mujer, mujer, así más o menos, ¿no? Ah, ya. Entonces no va. Entonces Hanko Pisi, Hacha Asno, o Katsumamanka, Wila Pisi, Hacha Haya Saraña. pero saraña no es sustantivo. Ayaris. Ya, Sustantivos son nombres. ¿Ya? ya, Malik. ya, ya. Empieza. Era Kilata, A ver. Anu, Hachahaki, Moxa Aicha, Walhayo Kayanaka, Junto Uraki, Guaña Marca, Charan Isi, Haya Marca Aru, Haya Mara Aru, Nia, Moxa Isinaka, Sikuya. ¿Ya? Olikio. ¿Quién empieza? ¿Alguien más? Naya Ya. Tichiri. A ver, Ruth creo. Después, siguiente. Okay. Naya Tichiri. Ya. Auma, Mosca Achu, Hati Epi, Hunt Uta, Oma Uta, Aka Uta, Iska Anataña. Ya. ¿Quién empieza?
Nay hachit yatitiri. Ya, Richard. Hacha haqe. Ya, Ayukar manka. Ya. Hati kala. Sumauta. Wanya orape. Ya. Nairil pacha. ya. Tiempis. ¿Alguien más? Nayara Kilata. A ver. Yaranem. Chumpiano. Ya, Hachapisi. Miskiuma. ya, Sumahape. ya, Wañatanta. ya, Hayamarca. ya. Walik. Hukam, ya tinta si fue quitado ya. Hukam, chamacha, si ya tinta si fue quitado ya. Los que no tienen diccionario, estoy pasando un enlace. De ahí se van a descargar ya. Entonces, aquí hay que practicar vocabulario, ¿ya? Ya vamos a entrar a las oraciones, todo eso. Entonces va a ser más escritura, ¿ya? Walik haya, kuna está bichutji. Kuna está bichutji. ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Ya, yo también he compartido la grabación en el grupo de WhatsApp para los que han entrado tarde, pero hoy día hemos empezado a 16, creo, ¿no? Ya. Bien, entonces nos vemos el día jueves. Juiz urkam taqin, huele que para pata. ¿Y qué se cambia? Ya tinta si ya sigan practicando, ¿ya? ¿Qué se encanta, Ken?